Estos sistemas de ecuaciones diferenciales tienen sus particularidades, ¿no? Y la solución no es de una ecuación diferencial, sino al mismo tiempo la solución es solución de todas las ecuaciones diferenciales del sistema. Están entrando varios un ratito. ¿No? Y tenemos acá un ejemplo, siguen entrando muchachos. Ya. Un ejemplo de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las incógnitas X y y sus respectivas derivadas, por eso es ecuación diferencial, ¿no? Entonces tenemos ahí dos ecuaciones y las incógnitas X, y aunque no tengamos como término un término solamente de la variable X, ¿no? Entonces ya al tener X' se refiere que tenemos una variable dependiente X y otra variable dependiente Y. Esas son las incógnitas X, Y o las funciones solución del sistema que deseamos encontrar. En este caso, estamos haciendo referencia a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Y por qué se llama así? Porque la derivada de mayor orden de cualquiera de las ecuaciones le da el orden a la ecuación diferencial, la derivada de mayor orden, ¿no? Entonces, si acá tendría en lugar de Y' segunda, mi sistema ya tendría que ser de segundo orden, porque sería la derivada esta de segundo orden que le da el orden al sistema de ecuaciones diferenciales. Y el tamaño, ¿cómo se determina el tamaño de este sistema? Dos ecuaciones y dos incógnitas. Ese es el tamaño de este sistema. Y lo que tenemos que encontrar resolviendo el sistema son las funciones solución o variables dependientes que están en función de nuestra variable independiente t. Entonces hay que acostumbrarse también que nuestra variable independiente ya la hemos considerado como t, que representa en la mayoría de en todas las aplicaciones el tiempo, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las soluciones X de t y Y de t. Y estas soluciones deben satisfacer a ambas ecuaciones diferenciales. Entonces ahí tenemos otros sistemas. Esta es una forma estándar o normal de escribir una ecuación diferencial, ¿no? Donde la derivada de las incógnitas X y Z se escriben en un primer miembro de las ecuaciones diferenciales del sistema. Entonces tenemos X' igual a X más Y más Z. ¿Cuáles son las soluciones, las funciones incógnitas que vendrán después de resolverse, a ser soluciones de nuestro sistema? X, Y y Z, escritas en función de la variable independiente t, aunque en el sistema no esté especificada esa variable independiente t. Se supone que t es la variable independiente y las incógnitas son X, Y y Z. Y como son ecuaciones diferenciales, las derivadas respectivas. Ahora, ¿por qué se llama ecuación normal? Porque cualquier ecuación diferencial se puede escribir como ecuaciones de primer orden. Es decir, tendremos, si tenemos una ecuación de tercer orden, se puede escribir como un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y escribiendo cada una de ellas como una ecuación diferencial normal, donde en un miembro
se escribe la derivada y en el otro los respectivos términos, ¿no? Que pueden ser, en este caso, nuestras incógnitas, pero también pueden ser funciones de la variable independiente. Y en este ejemplo también vemos otra cosa, que en el sistema también nos pueden dar valores iniciales o las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, cuando nos dan condiciones iniciales, podemos resolver respecto por medio de las transformadas de Laplace. Y que es muy sencillo. Entonces, ahí está una ecuación diferencial de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y este sistema es de segundo orden. ¿Por qué? Porque tenemos derivadas de orden 2. Si tendríamos tan solo una derivada de orden 2, sigue siendo de segundo orden, porque es la derivada de mayor orden del sistema. Entonces, lo que le da el orden a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Si tendría z' y acá y es segunda, segundo orden. Si tendría acá y tercer orden. En este ejemplo, segundo orden. Y de tamaño, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x, y y z. Bien, y tendremos por lo tanto que encontrar las soluciones x de t, y de t y z de t. Aunque también en este sistema no está especificado la variable t. Suponemos, acá tenemos x', derivada de x respecto de t, ¿no? Entonces no se especifica, pero se sobreentiende que la variable independiente es la variable t. Y ahora este es para ustedes. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Tercer orden. Muy bien, tercer orden. Tamaño del sistema. 3 por 3. 3 por 3, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? X y Y. Por lo tanto, nuestras soluciones que debemos encontrar son X en función de T, Y en función de T y de igual manera Z en función de T. Muy bien. Otras particularidades de un sistema. Cuando un sistema es lineal, eso ya saben de una ecuación diferencial lineal. Y lo mismo cuando es homogéneo y cuando no es homogéneo y cuando un sistema no es lineal. Acá vemos un sistema lineal, pero no homogéneo. ¿Por qué es lineal y por qué no es homogéneo? Para que sea homogéneo tenemos que igualarlo a 0, Inge. Ya. Para que sea homogéneo, el segundo miembro de las ecuaciones diferenciales, que es la función de la variable independiente, que pueden estar formadas por una función o por una suma algebraica de funciones de t, deben ser todas ellas 0, para que sea homogéneo. Homogénea las ecuaciones, homogéneo nuestro sistema. En este caso no es homogéneo porque tenemos acá t como variable independiente. Este sistema es lineal. ¿Y por qué es lineal? ¿Por qué es lineal? Mucho hablamos de lineal, linealidad. ¿Por qué es lineal? ¿Qué pasó? Porque tiene el mismo orden. No. A ver, muchachos, ¿por qué es un sistema lineal? Y vamos a trabajar solamente en este curso. El grado de todos los exponentes es el mismo, es 1. Porque El grado de las variables y sus respectivas derivadas de las variables dependientes.
y sus derivadas son de grado 1. Acá, derivada primera de y, 1, el grado. Grado de nuestra variable dependiente x, 1. Y acá también x' no está elevado al cuadrado ni al cubo. Es de primer grado. Y también de primer grado. Esto no se toma en cuenta, ¿no? Para determinar si el sistema es lineal o no lineal. Nuestro sistema es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque las ecuaciones diferenciales todas son lineales. Es decir, el grado de las variables dependientes y sus respectivas derivadas, ¿no? Son de grado 1. Por eso es lineal. Bien, tengo otro sistema. Ahí está. Este es un sistema no lineal, pero es homogéneo. ¿Por qué no es lineal? ¿Quién me dice? El grado de la derivada. Por el grado y el orden de Los la... grados de derivada no son iguales. Sí, Ya, es- ¿qué grado es el que está variando acá? El grado 2, 3x, ¿Dónde tenemos segundo grado? 3x a la segunda. Porque, Eso es orden. porque la primera derivada de y tiene una variable, tiene la otra variable, que sería x. Correcto, eso es. ¿No? Acá la segunda derivada está elevado a grado 1. La primera derivada elevado a grado 1. Acá no hay problema. Tampoco acá. La primera derivada, grado 1. Pero si tenemos un producto de variable dependiente y derivada de una de ellas, ¿no? Ya tenemos grado 1 y grado 1. Entonces, si hay producto, entonces el segundo grado. Entonces, ya no es lineal. Acá ya tenemos segundo grado. Entonces, ese sistema no es lineal. Y es homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque la función de la variable independiente es 0. ¿No? No hay t, ni funciones de t. Bien. Y este otro es un sistema lineal no homogéneo. ¿Por qué es lineal? Pero si aquí tengo producto. A ver quién me dice. Porque es una variable independiente. Ya, porque es una variable independiente. Y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial con coeficientes variables. Este es coeficiente variable, así se llama. Acá tengo coeficiente constante, coeficiente constante, coeficiente constante y coeficiente constante, pero acá tengo este coeficiente de y que es variable, ¿no? Entonces, por esa razón, eso no influye en lo que es lineal. Todas nuestras funciones o variables dependientes x y z, que después de resolver el sistema son funciones de t, ¿no? Ahora las incógnitas y sus derivadas son todas de primer grado. Y no es homogéneo, ¿por qué? Porque como funciones de la variable independiente tenemos en una t cuadrado y en la otra coseno de t. Por lo tanto, no es homogéneo, pero es lineal este sistema. Bien. Y esto es para ustedes. Me dice si es lineal, no lineal, homogéneo o no homogéneo. Ver, Es lineal. ¿quién pero quiere homogéneo, participar? Joel, ¿qué dice Joel? que es lineal, pero no es homogéneo. Ya, La es lineal, primera. pero no homogénea, dice su compañero. A ver quién dice otra cosa. Yo igual. Yo igual Natalia, Inge es lo lineal mismo. y no homogénea. Inge, así Sí. es. Como Está dicen mis bien, Inge. compañeros. Sí, Y así yo es. digo que está mal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos acá
coseno de nuestra variable dependiente. Eso no es que tiene grado 1. No pueden ser ya las variables dependientes argumentos de funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. No, tienen que ser simplemente como funciones, pero no argumentos de funciones. Entonces, en este caso, este sistema no es lineal por esta razón. Y es homogéneo, porque las funciones de t son 0. No hay. Entonces, es homogéneo y no es lineal. Han visto que todos decían lo contrario. De nuevo, Ya. Inge, por favor. Ya. ¿Por qué no es lineal? ¿Por qué hemos dicho? A ver, ¿quién quiere responder? Porque las variables no pueden ser argumentos de una función. Por claro, si es de grado 1, no puede ser coseno de x, ¿no? Entonces sabemos que x, y y z son nuestras variables dependientes. Y tanto esas variables dependientes como sus derivadas deben ser de primer grado. Pero cuando tengo esas variables dependientes como argumentos de funciones, ya llámense trigonométricas, hiperbólicas, llámense exponenciales, logarítmicas, como argumentos, por ejemplo, en lugar de coseno de x, e a la x, ¿no? Entonces, eso ya no es lineal. Entonces, no puede ser, eso no quiere decir que es de primer grado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no es lineal, pero sí es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque las funciones de la variable independiente no hay, son todas 0. Eso es. Bien, este último sistema. Lineal no homogénea, Inge. Lineal no homogénea. Muy bien, ¿no? Y esta está escrita en su forma normal, despejando las primeras derivadas, ¿no? Y todas las funciones son de primer grado. Las funciones solución que van a venir a ser incógnitas, llamaremos mientras tanto, x, y, z, todas de primer grado. Y ahora acá sí tengo funciones de t, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que no es homogéneo. Este sistema lineal no homogéneo, ¿no? ¿Cuándo es homogéneo? Cuando estas funciones son 0. Bien. Entonces, ahora sí pasamos a estudiar transformadas de la... Tiene su particularidad en cuanto a que debemos tener cuidado en signos porque se transforma todo en expresiones algebraicas. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado en operar estas expresiones netamente algebraicas. Entonces, estamos volviendo con esto al colegio. Bien. Ahí tenemos un sistema. Y para transformadas de Laplace requerimos de condiciones iniciales. Es un sistema de primer orden. Entonces, las condiciones iniciales, tanto para X como para Y, primeras y únicas condiciones iniciales. Cuando X es 0, X de 0, pues cuando T es 0, X es igual a 1. Y cuando T es 0, Y es igual a menos 1, ¿no? Y ahí está mi sistema lineal no homogéneo. ¿Cómo resuelvo? Ya hemos aprendido. Transformar cada una de las ecuaciones diferenciales mediante Laplace. Entonces transformamos x', s por x de s, menos la primera condición inicial, menos 1.
Transformo y más y de s. Transformo, dice igual a t. Transformo t 1 sobre s cuadrado. Vamos para la segunda ecuación diferencial. Transformamos y'. S por y de s menos la primera condición inicial, ¿no? Menos 1. Entonces, con el menos más 1. Transformamos 4x más 4x de s. Y eso es igual a 0. Y acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ya escrito mediante transformadas de Laplace, transformado, si gustan. Y lo que debemos hacer ahora es escribir en un miembro de cada una de las ecuaciones diferenciales, escribir las variables de nuestro sistema, los términos que están en función de las variables del sistema, y pasamos el resto de los términos al otro miembro. Entonces tengo acá x por x de s más y de s y menos 1 pasa al otro miembro como más 1. Saco como un denominador, entonces eso es igual a s cuadrado más 1 sobre s cuadrado. Y en el caso segundo tengo s por y de s más 4x de s es igual, este 1 pasa al otro miembro, menos 1. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué corresponde hacer? Escribir en orden, ¿no? En columnas, si gustan, las variables, en este caso, x de s, y como una segunda columna de mi sistema, las variables y de s, los términos en función de esas variables. Entonces, hemos ordenado nada más acá lo que ya teníamos escrito acá. Y bien, ahí tenemos s por x de s más y de s y es igual a s cuadrado más 1 sobre s cuadrado. Ahí no ha variado nada. Y en la segunda cambiamos el orden. ¿Para qué? Para expresar de esta manera. ¿Por qué? Para ayudarme a poder utilizar algún método algebraico y determinantes o el que les guste para resolver este sistema. Particularmente a mí me gusta utilizar determinantes. Lo veo más ordenado y que me limita o me ayuda a no cometer errores. Entonces, para ello, por determinantes, encuentro que vendría a ser la regla de Cramer que ustedes han visto en álgebra lineal. Entonces, encuentro el delta y el delta es igual a los coeficientes de las variables del sistema. Y como están ya en orden, en la primera columna tendré S y 4. Y en la segunda 1S. Y ahora desarrollamos el determinante y eso es igual a S cuadrado menos 4. Ahí tengo el delta. Entonces, ahora encuentro, conociendo el delta, X de S. Y X de S, ¿a qué es igual? X de S es igual al determinante del delta del X de S. ¿Y qué es ese determinante o delta XS? ¿A qué es igual? Al determinante que se obtiene a partir del delta. Pero en lugar de escribir los coeficientes de nuestra variable X de S, escribimos en su lugar los coeficientes independientes de X de S y de Y de S, que son, ahí está, S cuadrado más 1 sobre S cuadrado y menos 1. Y el resto dejamos como está. Y eso está dividido entre S cuadrado menos 4. Esto que se llama delta X de S sobre el delta. Y eso es igual, desarrollando el determinante, tenemos S cuadrado más 1 sobre S cuadrado multiplicado por S, se nos cancela una S la S del numerador con la S del denominador y me queda esto. Ahora, diagonal de sentido negativo, menos 1, cambio el signo más 1. Y eso está dividido entre S cuadrado menos 4, el delta. Ahora saco como un denominador y voy a tener S cuadrado. Tendré más S al sacar el común denominador y ordenando y más 1.
Y bien, ahora por la división de fracciones, esto puedo escribir como s cuadrado más s más 1 dividido entre s y factorizo s cuadrado menos 4, s menos 2 por s más 2. Y ya puedo resolver mediante fracciones parciales y encontrar el valor de x de s para luego, aplicando transformadas inversas, encontrar x de t. Hasta acá habíamos llegado. ¿Y cómo encuentro ahora? Mediante fracciones parciales. Entonces descomponemos esta función racional en S como A sobre S más B sobre S menos 2 y más C sobre S más 2, que ya no hay necesidad inclusive de especificar A, B y C. Puedo dejar una barrita sobre S, otra barrita sobre S menos 2 y otra barrita sobre S más 2. Y encuentro acá sus coeficientes mentalmente. Entonces, por ejemplo, para encontrar este coeficiente, S es 0. Entonces, recubro S. Y S es 0 y tengo 1. 1. Y en el denominador, esto recubro, se me va S y me queda menos 4. Y ahí está, menos 1/4. Ahora encuentro este otro coeficiente haciendo S igual a 2. Y recubro S menos 2. Entonces voy a tener 2 al cuadrado, 4 más 2, 6, más 1, 7. Y ahí está 7. Dividido entre 2 por 4. 2 más 2, 4 por 2, 8. Y ahí está el 8. ¿No? Y ahora también encontramos este coeficiente, haciendo S igual a menos 2. Entonces tengo 4 menos 2, 2 más 1, 3. Dividido entre, ese es menos 2. Y acá tengo menos 2, menos 2, menos 4. Por menos 2, 8. Este está recubierto. Entonces 8 positivo. Y ahí está. Y así encuentro esos coeficientes y aplicando transformadas inversas y encontramos la función solución. Una de ellas, x de t, y eso es igual a menos 1/4 más 7/8 por e a la 2t y más 3/8 por e a la menos 2t. Que eso saben, todos saben. ¿Ves? Colegio. Bien. Y de la misma manera encontramos y de S primero para encontrar luego y de t. Entonces tenemos acá y de S que es igual al delta y de S sobre el delta. ¿Y qué es el delta y de S? El determinante que se obtiene del delta, pero en lugar de escribir los coeficientes de la variable y de C, escribo los independientes. Y ahí está. Y la primera columna copiamos igual. Y tenemos este determinante que está dividido entre el delta S cuadrado menos 4. Desarrollamos el determinante, tenemos menos S y vamos a tener menos 4 por S cuadrado más 1 sobre S cuadrado. Sacamos como un denominador, entonces tendremos S cuadrado por menos S cubo. Y acá es el mismo denominador, entonces nada más distribuimos el 4, menos 4S cuadrado y menos 4. Entonces ahora tenemos, esto es igual a nuestro polinomio numerador, menos S cubo, menos 4S cuadrado, menos 4. Dividido está entre, ahora, por división de fracciones, S cuadrado por S cuadrado menos 4, que factorizamos todo y tenemos este nuestro producto de factores, S cuadrado por S menos 2 por S más 2. Y bien, descomponemos en fracciones parciales y tenemos, ya sabemos, A sobre S, más B sobre S cuadrado, más C sobre S menos 2, más D sobre S más 2. Y ya sabemos cómo encontrar cada uno de estos coeficientes y para hallar este valor que se ha encontrado de lo que hemos llamado A mentalmente, ¿no? Entonces ya hemos tomado un valor de S diferente de 0, diferente de 2 y diferente de menos 2. S, por ejemplo, igual a 1.
Reemplazamos acá y su valor es 3. Y reemplazamos en las fracciones parciales. Acá a sobre 1 me va a dar a. Acá voy a tener más 1 sobre 1, 1. Acá voy a tener menos 7 cuartos sobre menos 1, 1 menos 2 menos 1, simplemente más 7 cuartos. Y acá voy a tener 3 cuartos dividido entre 1 más 2, 3. Voy a tener un cuarto. Un cuarto. Acá se vuelve positivo. 1 menos 2 es menos 1. Tengo 7 cuartos. Más un cuarto. 8 cuartos. Y eso es 2. Más 1, habíamos indicado, eso es 3. Y eso es igual, más 3 más a es igual, habíamos indicado, a 3. Entonces, 3 igual a más 3. A cancelo, o perdón, 3 cancelamos y a es igual a 0. Entonces, de esa manera, eso se cancela, se anula, porque 0 sobre ese es en transformadas inversas 0. Y 0 sobre cualquier cosa o sumando es el neutro aditivo. No necesitamos escribirlo. Bien, entonces acá tenemos la transformada inversa de 1 sobre ese cuadrado, eso es t. Luego tenemos menos 7 cuartos por e a la 2t más 3 cuartos por e a la menos 2t y eso es y de t. Y nuestras soluciones que podemos expresar de esta manera, ¿no? X de t es igual a menos 1 cuarto más 7 octavos por e a la 2t más 3 octavos por e a la menos 2t y también y de t que ya hemos indicado cuál es de esta manera o también en una llavecita y expresamos ahí x de t y y de t. Como guste, ¿no? Así también podemos dejar. O ya por separado. Ya hemos encontrado x de t y ya hemos encontrado y de t. Bien. Entonces, así se resuelve. Han visto que es fácil, es colegio esto. Nada más es un poco morosito y hay que tener mucho cuidado en signos, en pasar un miembro al otro, en hacer las multiplicaciones que se requieran, etcétera, etcétera. Lo demás ya conoce. Y ahora, para terminar, un otro ejercicio. ¿No? Ahí está. Un sistema de primer orden, 3 por 3, con condiciones iniciales. Entonces, ya sabemos que debemos transformar. Tenemos S por W de S, menos la primera condición inicial, todas son 1, menos 1, menos la transformada de Y de S igual a 0. Bien. La segunda ecuación, W de S más S por Y de S menos la primera condición inicial, que es 1. Y transformo Z más Z de S igual a la transformada de 1, 1 sobre S. Transformamos la tercera ecuación, W de S menos Y de S y ahora más S por Z de S y también menos 1. Y eso es igual a 2 por la transformada del seno de T, 1 sobre S cuadrado más 1. Por 2, 2 sobre S cuadrado más 1. Ahí está nuestro sistema algebraico con incógnitas W de S, Y de S y Z de S. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Pasamos los términos que no están en función de W de S, Y de S y Z de S al otro miembro. Todos ellos son 1. Y bueno, en el primer caso no hay problema. En el segundo caso, pasando el 1 a sumar al segundo miembro, sacamos como un denominador. Y de igual manera, pasando el 1 de la tercera ecuación al segundo miembro, el menos 1 pasa a sumar y tenemos esta, sacando el común denominador, esta fracción. S cuadrado más 3 sobre S cuadrado más 1. Bien. Entonces, ahora con ese sistema
ya podemos escribir el delta, que es el determinante de orden 3, donde tenemos formado o conformado por los coeficientes de las variables del sistema. S1, 1, primera columna. Coeficientes de W de S. De la segunda columna, coeficientes de Y, de S. Menos 1. S menos 1. Y ahí está. En la tercera columna, coeficientes de Z de S. 0. 1, S. 0, 1, S. Desarrollamos el determinante de orden 3, S cubo. Ahí está. Por más menos 1, otra diagonal de sentido positivo. Menos 1 por 1 por 1. Menos 1. De otra diagonal de sentido positivo, 0. Este producto elemental. 1 por menos 1 por 0, 0. Diagonal secundaria, 0. Otra paralela a la diagonal secundaria, menos S. Cambiamos el signo, más S. Otra paralela, también tengo acá. S por menos 1 y por S tenemos menos S. Cambiamos el signo, más S. Más S, más S, más 2S y este es el delta. El delta. Entonces, para encontrar W de S, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos el delta de W de S dividido entre el delta. ¿Y qué es el delta del W de S? El determinante que obtenemos del delta. Pero en lugar de escribir los coeficientes de W de S, escribimos los independientes que son 1, S más 1 sobre S, y S cuadrado más 3 sobre S cuadrado más 1. Desarrollando el determinante tenemos acá S al cuadrado. Otra diagonal de sentido positivo. Menos 1 por S cuadrado más 3 sobre S cuadrado más 1. Ahí está, menos esa fracción. Ahora tenemos otra diagonal de sentido positivo. Ya hemos trabajado con esta, ahora hemos trabajado con esta y ahora S más 1 sobre S por menos 1 por 0. 0. Bien, tenemos estos dos términos de las diagonales, de los productos elementales de las diagonales de sentido positivo. Diagonal secundaria o de sentido negativo 0. Acá tengo menos 1 más 1 porque es diagonal de sentido negativo. Y tenemos por último S más 1 sobre S por menos 1 y por S. S se cancela. Tendríamos menos S más 1. Cambiamos el signo, más S más 1. Bien, entonces acá tenemos ya W de S que debemos sacar como un denominador. Y vamos a tener lo siguiente. Hasta aquí llegamos. Entonces el común denominador S cuadrado más 1. S cuadrado multiplico por S cuadrado más 1 y tengo acá, ya tienen el denominador S cuadrado más 1 menos S cuadrado y menos 3. Acá se ha cometido, no, acá tengo menos S cuadrado y menos 3. Ahí está. Bien. Ahora acá, 1 más 1 tengo 2. Y acá tengo S. S por S cuadrado más 1 lo tengo acá. Y más 2 por S cuadrado más 1. Bien, y hemos sacado como un denominador, donde ese denominador ya está escrito por división de fracciones, multiplicando a S cubo más 2S menos 1. Desarrollamos este numerador y escribimos en orden. Tenemos acá S a la cuarta. Tenemos en S al cubo, no hay S al cubo, acá hay S cubo más S cubo. S cuadrado tengo acá, S cuadrado menos S cuadrado se cancela. Y acá 2S cuadrado. Términos en S. Acá no tengo. Acá tengo S. Y no hay más S.
Términos independientes, menos 3 más 2 menos 1. Y ahí está mi polinomio numerador y tengo este producto de factores. Y ahora, ¿qué hago para encontrar la transformada inversa? Lo que tengo que hacer, no me queda otra opción. Si hemos desarrollado correctamente, hemos procedido con todos los pasos, procedimientos algebraicos y tenemos este resultado, significa entonces que este polinomio debe ser divisible entre s cubo más 2s menos 1. Pero probemos. Hagamos la división. Y aquí está. El dividendo, el divisor. Vamos, para obtener si efectivamente es divisible por este dividendo entre este divisor, el resto es 0. Probemos. Tenemos s por s cubo, s a la cuarta, cambiemos el signo. S por 2s, 2s cuadrado. Cambiamos el signo, menos 2s cuadrado. Y s por menos 1, menos s. Cambiamos el signo, más s. Entonces tenemos, sumando ahora, se cancela esto, tengo s cubo, se cancela esto, tengo 2s y tenemos menos 1. Y tenemos lo mismo que el divisor. Entonces, más 1 para que tengamos resto 0. ¿no? Entonces, 1 por s cubo, cambiamos el signo, menos s cubo. 1 por 2s, cambiando signo, menos 2s. 1 por menos 1, menos 1. Cambiamos signo, más 1. Y así se cancela todos los términos, el resto es 0. ¿Qué significa eso? Que el cociente por el divisor me da el dividendo. Entonces puedo escribir este dividendo como el producto de estos dos factores. Y aquí está. ¿no? Esto mismo es el producto de estos dos factores. Ah, y ahora se me cancela ese cubo más 2s menos 1 con ese mismo factor que tengo en el denominador. Y me queda que w de s es s más 1 sobre s cuadrado más 1. Ahora sí, ya directamente distribuyendo el denominador, tenemos s sobre s cuadrado más 1, su transformada inversa, coseno de t. Más, tenemos 1 sobre s cuadrado más 1, eso es seno de t. Y entonces hemos encontrado de esa manera w de t. Y el mismo procedimiento o similar, ¿no? Para hallar ahora y de s. Entonces tenemos nuestro delta y para hallar y de s escribo el delta y de s sobre el delta. Y ese delta de y de s, ¿cómo lo consigo? Del delta. Y en lugar de escribir los coeficientes en el delta de y de s, reemplazamos por los coeficientes independientes, que son 1, s más 1 sobre s, s cuadrado más 3 sobre s cuadrado más 1, y el resto de las columnas se copian, están igualitas que del delta, y divido entre el delta, s cubo más 2s menos 1. Desarrollando ese determinante, tenemos s cuadrado por s más 1 sobre s. Se me cancela la s del denominador con una de las s de esta s al cuadrado. Y me queda s por s más 1. Otra diagonal de sentido positivo, 1 por 1 por 1, más 1. Otra diagonal de sentido positivo, 1 por esta fracción por 0, 0. Diagonal de sentido negativo, 0. Otra diagonal de sentido negativo, s por s cuadrado más 3 sobre s cuadrado más 1. Cambiamos el signo, negativo. Y por último, otra, tenemos esta diagonal paralela a la de sentido negativo, a la diagonal secundaria, 1 por 1 por s, menos s. Y ahí está, dividido entre s cuadrado, menos operaciones, procedimientos algebraicos, común denominador, tenemos esto. Ahí hemos aplicado el común denominador y ese común denominador pasa a dividir a la fracción o multiplicar a s cubo más 2s menos 1.
Y ahí está, ¿no? Bien. Entonces, para sacar común denominador tenemos s cuadrado más s por s cuadrado más 1 más 1. Acá por s cuadrado más 1. S cuadrado más 1. Acá copiamos lo mismo, s cubo negativo menos 3s. Bien. Y acá menos s por s cuadrado más 1. Y de esa manera hemos sacado el común denominador y hemos escrito esa división de fracciones de esta manera. Y nuevamente haciendo operaciones acá netamente algebraicas y sumando términos semejantes, vamos a tener s a la cuarta, ¿no? Vamos a tener menos s cubo, acá ya tengo s a la cuarta, más s cubo y más s cuadrado. S cuadrado por s cuadrado, s a la cuarta. Tenemos s cuadrado por 1, s cuadrado. S por s cubo, s por s cuadrado, s cubo. Y s por 1, s. Todos con signo positivo. Teníamos acá ya s cuadrado más 1, acá no hay problema, y acá s cubo más 1. Acá obteníamos s por s cuadrado, s cubo con signo positivo, y acá lo tenemos con signo negativo. Eso se cancela y tengo, ya había conseguido s a la cuarta. Tengo menos s cubo. Ahora en s al cuadrado, tenemos términos, acá tengo uno. Y otro tengo este. S cuadrado más s cuadrado. Y no hay más. Más 2s cuadrado. En s tengo s. Menos 3s. Menos 2s. Y acá tengo menos s. Menos 3s. ¿No? Acá menos s. Menos 3s. Y términos independientes simplemente tengo 1. Más 1. No hay más. Bien, eso está dividido entre el producto de estos dos factores. Y bien, ahora de igual manera no hay otra cosa que al operar bien este denominador, este polinomio numerador, tiene que ser divisible entre s cubo más 2s menos 1. Veamos. Entonces, ahí efectuando la división, tenemos el cociente s, que multiplicando nos dan s a la cuarta, para la división restamos. Luego tengo 2s cuadrado, cambio el signo, menos 2s cuadrado, tenemos menos 1, cambio el signo, s. Y sumo los términos semejantes, y acá se cancela, menos s cubo, se cancela esto, tengo acá menos 2s y más 1. Y acá observo también que este polinomio tiene nada más el signo cambiado a este. Entonces, menos 1 escribimos para poder obtener esto mismo y le cambiamos el signo. Entonces, vamos a tener menos s cubo, cambiamos el signo, más s cubo. Menos 2s, cambiamos el signo, más 2s. Más 1, cambiamos el signo, menos 1. Y de esa manera nuestro resto es 0. Entonces, multiplicando el cociente por el divisor, obtenemos el dividendo. Y de esa manera puedo escribir ese dividendo como el producto de estos dos factores, donde se me ha de cancelar el factor s cubo más 2s menos 1 con el mismo factor del denominador. Y me queda s menos 1 sobre s cuadrado más 1. De igual manera que en el caso anterior, distribuimos el denominador y obtenemos la transformada inversa. La transformada inversa de y de s y de t. Y eso es igual al coseno de t menos el seno de t.
Y para terminar, debemos hallar z de s para encontrar luego z de t. Y el procedimiento muy similar, ¿no? Nada más acá. Es z de s, como encontramos con el delta z de s sobre el delta. ¿Y qué es el delta z de s? El determinante que obtenemos del delta. Pero en lugar de escribir los coeficientes de z de s, escribimos los independientes. 1, s más 1 sobre s cuadrado más 3 sobre s cuadrado más 1. Y eso está dividido, sabemos bien, entre el delta, que es s cubo más 2s menos 1. Y de igual manera, procedimientos algebraicos para desarrollar este determinante de orden 3, tenemos s cuadrado por s cuadrado más 3 sobre s cuadrado más 1. Bien, otra diagonal de sentido positivo, menos 1. Otra diagonal de sentido positivo, tengo acá, menos 1 por s más 1 sobre s por 1. Entonces tenemos el signo negativo s más 1 sobre s. Ahí está. Diagonales de sentido negativo, menos s. Otra diagonal de sentido negativo, menos 1 por s más 1 sobre s por s, las s se van. Y cambiando el signo, acá tenemos menos 1 por s más 1, cambio el signo, simplemente s más 1. Ahí está. Y por último tenemos esta diagonal de sentido también negativo, paralela a la diagonal secundaria, 1 por menos 1 y por la fracción. Y tengo entonces con signo positivo la fracción y ahí está. De acá puedo cancelar menos 1 con 1. Menos s con s. Entonces me queda este término y este otro término. Sacando como un denominador, observamos. Va a ser s por s cuadrado más 1. Y haciendo esas operaciones algebraicas, aquí está. Entonces s por s cuadrado más 1, entre s cuadrado más 1, voy a tener s por s cuadrado, s cubo por s cuadrado más 3. Bien, luego me queda este término. Entonces voy a tener menos s más 1 por, ¿no? Acá s por s cuadrado más 1 entre s cuadrado más 1 por s más 1 menos s más 1 por s cuadrado más 1. Y luego tengo esto, porque todos estos ya se han cancelado. Bien, entonces tengo esta otra fracción, s por s cuadrado más 1 entre s cuadrado más 1 me da s por s cuadrado más 3. Y ahí está. Entonces, de igual manera, por división de fracciones, ya escribimos en el denominador s por s cuadrado más 1 por s cubo más 2s menos 1. Y en el numerador realizamos las operaciones que debemos hacerlo. Operaciones algebraicas, s a la quinta más 3s cubo. Acá tenemos menos s cubo. Acá tenemos menos s cuadrado, menos s, menos s y menos 1. Menos 1. Y acá más s cubo más 3s. Bueno, haciendo la suma respectiva, sumando términos semejantes, vamos a obtener este polinomio numerador. S a la quinta más 3s cubo menos s cuadrado más 2s menos 1. Bien, y el denominador, el producto de s por s cuadrado más 1 por s cubo más 2s menos 1. Y ahí tenemos esa función racional en S como Z de S. Pero eso, ¿qué me indica? Que seguramente el polinomio dividendo
es divisible entre S cubo más 2S menos 1, porque no puedo, haciendo esa división, tenemos el polinomio dividendo, el divisor, y ahora vamos con el cociente S cuadrado por S cubo, S a la quinta, cambiamos signo. Luego tenemos más 2S cubo, cambiamos signo, menos 2S cubo. Y tenemos menos S cuadrado, cambiamos signo, más S cuadrado. Sumamos términos semejantes y tenemos, se cancela, acá tengo más S cubo, se cancela esto y tengo más 2S menos 1, lo mismo que en el numerador. Y ahora tenemos entonces que sumar en el cociente más 1 para obtener esto. Cambiamos signo para obtener residuo 0. Y ahí está. Bien, entonces significa que este dividendo es nada más que el resultado del producto de los factores S cubo más 2S menos 1 por S cuadrado más 1. Bien, entonces ahí está. Y como tengo en el denominador S por S cuadrado más 1, esta S cuadrado más 1 se cancela con lo mismo que tengo como factor en el numerador. S cubo más 2S menos 1 se cancela con lo mismo que tengo en el numerador. Esto se me movió un poquito esta barrita. 1 sobre S, porque esto se fue y también este otro. 1 sobre S. Entonces, S de T es igual a 1 y encuentro mi solución que es WT de T igual al coseno de T más seno de T. Y E de T igual coseno de T menos seno de T. Y Z de T que es igual a 1. Bien, y esa es la solución. Entonces, como pueden observar, dificultad no existe, sino es aplicar procedimientos algebraicos que han aprendido en el colegio. Lo que usábamos como X, ahora usamos en las transformadas de Laplace como S. Y luego ya netamente el desarrollo, el procedimiento, un poco largo, sí, pero fácil. Y hay que tener cuidado en no equivocarse. Paso a paso hay que hacer eso. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Yo creo que todos han entendido porque ya hemos trabajado con las ecuaciones diferenciales. Disculpe, No una hay consulta. problema, ¿verdad? Sí, Joel. Este caso es en especial para trabajar de las divisiones que sean, en este caso, divisibles, o hay casos también que se puede aplicar Ruffini agrupación para el exponente de arriba. Claro, hay diferentes casos, ¿no? Pero generalmente se nos presentan estos tipos de casos en los sistemas de ecuaciones diferenciales. Sí. Así que álgebra hay que trabajar bastante. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Ya, yo creo que está muy sencillo esto. Donde sí vamos a tener mayor dificultad porque es recordar, ¿no? De álgebra lineal, matrices, suma de matrices, producto de matrices, producto también de un escalar por una matriz, vectores propios, valores propios, todo ello hay que recordar para utilizar los procedimientos matriciales, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer, ya vamos a la siguiente clase. Pero ahora vamos a hablar del examen. Ya, Horacio González, no he visto el chat. Cuando estoy con las diapositivas ya no puedo ver el chat. Entonces, No hay problema. ya, pero su compañera Paola Jaime ha grabado.
¿no? Entonces, que les pase ella, si quienes quieren utilizar el video, ella les puede pasar. Bueno, el examen. Habíamos quedado que sea, me han sugerido el fin de semana. ¿No? ¿Está bien el sábado o domingo, muchachos? Domingo, dije.